Chunk 1. John Lennon, el gran rebelde del siglo XX, no era solo un icono musical, sino una tormenta de emociones lista para arrasar con todo a su paso. Con un ego desmesurado, un sarcasmo afilado y una arrogancia tan provocativa que rayaba lo desafiante, Lennon hacía que incluso las leyendas musicales apretaran los puños con furia. Porque esa misma naturaleza de «me importa un bledo el mundo» sembró semillas de resentimiento los corazones de aquellos que alguna vez fueron sus amigos, camaradas e incluso ídolos. Los enemigos de Lennon no eran nombres ordinarios. Eran 6 de los más grandes músicos de la historia. Hombres que alguna vez ayudaron a escribir la banda sonora del mundo, ahora albergando un rencor profundo e inquebrantable contra él. Batallas verbales secretas, canciones cargadas de veneno, dirigidas directamente a Lennon como dagas silenciosas. Frases escalofriantes susurradas tras bambalinas entrevistas, incluso gritadas desde el escenario. ¿Qué convirtió a Lennon? El hombre más odiado entre los artistas. Quien una vez declaró que John no era más que un ladrón musical que escribió un álbum entero solo para contraatacar. Descubramos la lista de los 6 músicos que más odiaban a John Lennon. Número 6. Ozzy Osbourne. De niño, una adaptación oscura a Birmingham. Ozzy Osbourne pegaba su oído a una vieja radio con gelado asombro. La primera vez que escuchó la voz de John Lennon a través de la canción Help. Para Ozzy no fue solo un momento musical. Fue un despertar. Lennon se convirtió su primer héroe. El hombre que encendió el sueño de un niño pobre, de escapar de los barrios bajos y subir al escenario mundial. A diferencia de otros ídolos distantes, Lennon era para Ozzy un santo viviente. Estudió cada letra, imitó cada peinado, incluso copió la postura de Lennon en el escenario. Ozzy confesó una vez que sin los Beatles, especialmente John Lennon, se habría quedado como trabajador del acero para siempre. La música de Lennon lo siguió durante la infancia y una juventud salvaje. Incluso después de encontrar la fama con Black Sabbath y sumergirse en el oscuro reino del heavy metal, Lennon siguió siendo un faro de luz el mundo de Ozzy. A pesar de sus diferencias musicales, Lennon ocupaba un lugar sagrado su corazón. Muchas noches, mucho después de que terminaran los espectáculos y las multitudes se hubieran ido, Ozzy se sentaba solo tras bastidores, tocando voz baja, Working Class Hero, como si confiara un alma gemela distante. Esta conexión era tan profunda que en 2010, Ozzy eligió hacer una versión de Imagine de Lennon como tributo para una campaña de Amnistía Internacional. El video musical se paró frente al Strawberry Fields Memorial Central Park, con gafas redondas y un traje negro, luciendo como un hombre que lloraba algo profundamente personal. Cada letra parecía brotar directamente de su corazón. Ese momento, si alguien hubiera dicho que Ozzy cambiaría su fama solo por estrechar la mano de Lennon, la gente lo habría creído. Pero todo se hizo añicos una fatídica noche a finales de 20, cuando Ozzy descubrió una verdad horrible. Una carta nunca antes vista supuestamente escrita por John Lennon, 1973, a un productor musical de Nueva York. Lennon se burlaba del llamado metal como ruido industrial para mentes subdesarrolladas, y se refería a Ozzy Osbourne como un tipo que le grita a Dios, sin saber de qué demonios está gritando. Chunk 2. Al principio, Ozzy se negó a creerlo. Se enfureció frenéticamente, buscó verificarlo. Pero la carta era real. Papel, tinta, sello. Todo autenticado por un experto correspondencia de Lennon. Peor aún, Lennon había escrito que ese tipo de Osbourne nunca entenderá el significado de Imagine. Solo sabe cómo destruir todo lo que toca. El rock debe sentirse. Para Ozzy, cada palabra era una daga al corazón de su fan más devoto. A partir de ese momento, a los ojos de Ozzy, Lennon ya no era un símbolo de inspiración, sino de traición, desprecio e hipocresía. Las versiones de Lennon fueron eliminadas de las listas de canciones. Su retrato, que una vez colgó orgullosamente el estudio,
Fue retirado y reemplazado por una pintura negra como el carbón sin nombre. Una entrevista de 2014, cuando le preguntaron sobre Imagine, Ozzy simplemente dijo: «Es una buena canción para un mundo que nunca entendió». El dolor de la traición se convirtió en desprecio. Ozzy comenzó a criticar abiertamente a Lennon en entrevistas. Predicaba la paz, pero nunca dudó menospreciar a aquellos que no eran como él. Comparó a Lennon con un falso profeta, un hombre que pintaba utopías de ensueño mientras pisoteaba a otros para mantenerse en la cima. Poco después del incidente, el comportamiento de Ozzy se volvió errático. Una fiesta de la industria Los Ángeles. Un día G accidentalmente puso Let It Be. Ozzy se levantó de un salto de su asiento, arrojó su bebida a un lado y gritó: «¡Apaga eso! No voy a estar en la misma habitación que la voz de ese bastardo». A partir de esa noche, nunca más se tocó música de los Beatles, los eventos a los que asistió Ozzy. Otra ocasión, su propia casa, un amigo cercano puso Across the Universe de una vieja lista de reproducción. Ozzy salió silenciosamente de la mesa. Cerró de golpe la puerta de la cocina y se marchó sin decir una palabra. El amigo dijo más tarde: «No sé si odiaba la canción, o se odiaba a sí mismo por haberla amado alguna vez. Incluso los momentos más mundanos, al entrar a una cafetería, esperando el salón de un hotel, si sonaban melodías de Lennon o de los Beatles, los ojos de Ozzy se oscurecían instantáneamente. Se levantaba y se iba como si la presencia de Lennon fuera una mancha a las paredes de la memoria». Un periodista recordó que durante una entrevista tras bambalinas, alguien accidentalmente puso Imagine, la postproducción. Ozzy inmediatamente soltó el micrófono y gruñó: «¡Apágalo! No me hagas decirlo 2 veces». Incluso el reality show de los Osbourne. Cuando los productores sugirieron un episodio tributo a las influencias musicales de Ozzy, él inmediatamente lo rechazó. «Si ese tipo está el guión, no voy a grabar». Chunk 3. Ozzy declaró: «Quemen el guión». Los fans notaron el cambio. Una vez, un joven admirador usó una camiseta de Lennon, un encuentro con fans. Ozzy lo miró fijamente durante un largo momento, no enojado, solo frío, y dijo: «Quítate eso si quieres una foto conmigo». Ozzy incluso escribió una canción titulada Silhouettes in White, que se cree que trata sobre la desilusión con un ídolo caído. Su letra era amarga e inquietante. «Iluminé el cielo para ti. Tú me escupiste la lluvia». El público adivinó fácilmente quién había inspirado la balada melancólica. El debate aún rodea la carta. Algunos dicen que era falsa, otros afirman que Lennon simplemente estaba teniendo un mal día. Pero para Ozzy, el colapso fue irreversible. Así terminó una de las relaciones más extrañas y trágicas, la historia de la música. Entre una estrella de metal rebelde y un legendario símbolo de paz, amargura, silencio y el eco persistente de una nota rota el alma de un fan traicionado. Número 5. Elvis Presley. Elvis Presley, el rey del rock and roll, fue una vez la luz guía para toda una generación, incluido John Lennon. Pero entonces, un día, vio como 4 jóvenes de Inglaterra le arrebataban su propia aura. Entre ellos, John Lennon, el más audaz, el más desafiante, fue quien hizo que Elvis no solo se sintiera incómodo, sino que gradualmente alimentó un odio irresistible. Al principio, fue una vaga inquietud que evolucionó a aversión y, última instancia, a una fría maniobra política: destruir a Lennon. 1965 tuvo lugar una reunión entre Elvis y los Beatles, la lujosa mansión de Sue Presley, Bel Air. Debería haber sido una reunión histórica entre 2 generaciones de ídolos. Pero no. El aire ese día estaba cargado de incomodidad y tensión, tan tenso como una cuerda de guitarra a punto de romperse. Elvis se sentó silencio sin sonreír, sin iniciar ninguna conversación. La razón profunda de este odio no era más que política.
Mientras que Presley era un patriota que siempre apoyó al gobierno de los Estados Unidos, Lennon, un pacifista antiguerra, encarnaba una ideología rebelde. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Lennon notó una lámpara a la casa de Presley. Presley con el lema All the Way with Lyndon B. Johnson. Un claro mensaje a favor de la guerra de Vietnam. Lennon, que despreciaba las políticas militares de Johnson, inmediatamente expresó su oposición sin dudarlo. Presley, que tenía un gran respeto por el ejército y el gobierno, no podía tolerar ese tipo de franqueza irrespetuosa. Lo que debería haber sido una reunión simbólica y amistosa, se convirtió en un enfrentamiento gélido. Según Hodgkins, a partir de ese momento, a Presley no le gustó abiertamente Lennon, y las semillas del odio comenzaron a echar raíces. Chung 4. Viendo a los Beatles simplemente mirándolo fijamente su propia casa, Presley dijo fríamente: «Si ustedes van a sentarse ahí y mirarme fijamente, me voy a la cama». John Lennon sonrió y respondió sarcásticamente: «¿Por qué no vuelves a hacer rock and roll de verdad?». Una daga dirigida directamente al orgullo de un rey olvidado. Después de ese encuentro, Elvis ya no vio a Lennon como un compañero artista. Lo vio como un símbolo de decadencia, de anarquismo disfrazado de música. Los comentarios impactantes de Lennon, especialmente su infame frase, «Los Beatles son más populares que Jesús», enfurecieron a Elvis. Para él, Lennon no solo era arrogante, sino una amenaza para la moral, las tradiciones y el orden social estadounidenses. Elvis Wilm le dijo a su manager: «Ese tipo no respeta nada más que su propio ego». Incapaz de soportarlo por más tiempo, Elvis dio un paso audaz. Él mismo escribió una carta al presidente Richard Nixon solicitando la deportación de John Lennon de los Estados Unidos. La carta, entregada directamente, describía a Lennon como un subversivo peligroso que influía negativamente la juventud estadounidense y que debía ser retirado por el bien de la seguridad nacional. Según Chris Hodgkins, quien había organizado la reunión entre ellos, Elvis incluso prometió ayudar al gobierno a luchar contra la influencia cultural que creía que los Beatles estaban difundiendo. La furia de Elvis se profundizó al ver que Lennon era aclamado cada vez más como un revolucionario cultural. Elvis se sintió traicionado por la juventud estadounidense, aquellos que una vez lo llamaron la llama de la libertad, ahora arrodillados ante Lennon y su retórica de desmantelamiento del sistema antiguerra. Para Elvis, esto fue el insulto definitivo. Una vez exclamó tras bambalinas un espectáculo de Las Vegas: «Escuchan a un hippie desaliñado y piensan que es el evangelio». Personas cercanas a Presley recordaron que cada vez que Lennon aparecía en la televisión o los periódicos, Elvis se ponía irritable. No solo odiaba la voz de rebelión de Lennon, sino el hecho de que Lennon se atreviera a desafiar la propia imagen sagrada de Elvis. Comentarios de Lennon como: «Elvis ahora es como Bing Crosby, aburrido y sin alma», hicieron que Elvis se sintiera sofocado a la sombra de su pasado glorioso. 1931, la obsesión de Presley con Lennon alcanzó su punto máximo. Él mismo se puso en contacto con J. Edgar Hoover, el poderoso director del FBI, para delinear el peligro que representaban los Beatles. Según Presley, Lennon y su banda habían ayudado a empujar a la juventud estadounidense a una espiral de drogas, rebelión y pensamiento antigobierno, una acusación que no podía ser ignorada. La reunión entre Presley y Hoover fue mucho más que una charla informal. Fue una campaña política encubierta con un objetivo claro: deportar a John Lennon de los Estados Unidos. Ese momento, Lennon y Yoko Ono estaban tratando de obtener la residencia permanente mientras eran fuertemente vigilados debido a su activismo anti-Nixon. Existe evidencia de que la interferencia de Presley ayudó a aumentar la presión del gobierno de los Estados Unidos sobre Lennon, extendiendo su batalla legal durante muchos años. Detrás del telón de la política, un rey del rock presionó silenciosamente para la expulsión de un ex-Beatle por un conflicto personal e ideológico, y casi lo logró.
A medida que Elvis se desvaneció gradualmente pastillas para dormir, y la soledad de las luces del escenario extinguidas, aún no podía olvidar el nombre de John Lennon. Ese nombre lo atormentaba como el ritmo de un tambor rebelde que resonaba a través de sueños inquietos. Aunque nunca declaró públicamente la guerra, Elvis había elegido el bando opuesto. Silenciosamente pero con determinación, trató de borrar a Lennon de su reino de influencia, y casi lo logró. Número 4. Paul McCartney. Chunk 5. Hay algo de verdad detrás del legendario telón de los Beatles. Paul McCartney, que una vez fue inseparable de John Lennon, albergó, o tal vez siempre lo hizo, un rencor innombrable. Escribieron música juntos, rieron, compartieron el protagonismo como hermanos de sangre. Pero a medida que la fama creció, a medida que los egos artísticos superaron la amistad, ese afecto se retorció decepción, y luego un odio silencioso que perduró durante años, no pronunciado por ninguno. Paul dijo una vez: John era un genio, pero también un bastardo. Detrás de esa admiración, había una tormenta. Paul a menudo se sintió traicionado por John, no solo una vez, sino a lo largo de una larga serie de desaires que lo dejaron humillado, marginado o eclipsado. El punto de inflexión llegó cuando Yoko Ono entró en la vida de John, y de repente todas las ideas de Paul fueron descartadas. Paul no pudo ocultar su irritación cuando Yoko se sentó junto a John en el estudio, entrometiéndose cada discusión. Nadie la invitó, pero John obligó a toda la banda a soportarlo. Para Paul, fue un insulto. Ese momento, John, con el respaldo de Yoko, trajo a Phil Spector para sobregrabar The Long and Winding Road, la composición profundamente emocional de Paul, sin notificar ni consultar a su creador. Paul estaba furioso. Escribió una carta mordaz exigiendo la eliminación de la orquestación cursi, terminando con una severa advertencia: no vuelvas a hacer eso. Para Paul fue una traición flagrante. John lo había despojado de su autoridad musical y había usado a un extraño para silenciar su voz final dentro de los Beatles. El resentimiento de Paul solo creció cuando John continuó burlándose de su estilo. Durante la grabación de I Me Mine, John se sentó la parte de atrás, burlándose de la voz de Paul con un acento español, como si menospreciara la misma música que Paul siempre había apreciado. Cada palabra, cada mirada burlona, hizo que Paul se sintiera menos como un socio y más como una espina al costado de Lennon. Después de que los Beatles se separaron, la guerra se volvió inconfundible. Paul escribió: demasiadas personas para atacar a John y Yoko, lo que implica que habían derrochado su suerte. John contraatacó instantáneamente con How Do You Sleep, una de las canciones más viciosas jamás escritas sobre un ex amigo. John se burló. Lo único que hiciste fue Yesterday. Un golpe brutal al legado que Paul apreciaba más. Paul nunca respondió públicamente, pero todos sabían que esa herida nunca sanaría. El odio de Paul no se detuvo en la música. Cuando Yoko trató de quitar su nombre de los créditos de composición de Give Peace a Chance, Paul se enfureció. En lugar de escribir una queja, lanzó un contraataque frío revirtiendo el famoso crédito Lennon-McCartney a McCartney-Lennon, su álbum Back in the US. No era arte, era guerra. McCartney también recordó amargamente cómo John estaba celoso de Yesterday. Paul recordó que cada vez que alguien cantaba esa canción y pensaba que era de John, él murmuraba enojado: eso es de Paul. Esa emoción para Paul no era reconocimiento, era mezquindad y celos. Y Paul, siendo un perfeccionista con un profundo orgullo, lo odiaba hasta la médula. Una sesión de grabación tensa, John explotó de ira. Salió de la habitación y horas más tarde escaló la pared de la casa de Paul, golpeando la puerta y gritando. Chunk 6. Fue entonces cuando Paul supo que John ya no era el John de antes. Se había convertido en un tirano, listo para saltar a la batalla a cualquier momento. Paul no abrió la puerta. Simplemente se quedó silencio arriba,
Miró hacia abajo y luego se dio la vuelta. Quizás el punto álgido del desdén de Paul provino de ser siempre etiquetado como el ordenado, mientras que John era aclamado como el gran rebelde. Paul admitió una vez que lo que más le enojaba era cómo la gente canonizó a John después de su asesinato, olvidando que una vez había sido cruel, había pronunciado palabras duras y había insultado sin piedad a sus viejos amigos. Y la verdad más amarga, incluso después de la muerte de John, Paul no podía olvidar. Una entrevista posterior dijo que quería llamar a John, pero no estaba seguro de que lo escucharan. Aunque afirmó haberlo perdonado, los oyentes aún podían sentir el arrepentimiento y la ira la voz de Paul. Emociones nunca resueltas por completo. John Lennon una vez sugirió una reunión de los Beatles, pero Paul se negó. No porque no amara la música o a John, sino porque no podía confiar a alguien que lo apuñaló por la espalda y luego se burló de él frente a millones. Su relación al final no fue una reconciliación. Fue una guerra inconclusa donde el vivo fue atormentado para siempre por el fantasma del muerto. Número 3. Mick Jagger. El brillante universo musical de los años 60 y 70. Los Beatles y los Rolling Stones se erigieron como dos polos opuestos. Dos imperios encerrados, una eterna rivalidad. Y si alguna vez hubo un rencor más personal y arraigado, fue entre John Lennon y Mick Jagger. Aunque el público siempre los vio como contemporáneos y camaradas, detrás del protagonismo ardía un odio latente encendido por palabras despiadadas y eventos implacables. Mick Jagger, el cantante de labios sensuales, siempre se sintió atrapado bajo la colosal sombra de John Lennon y los Beatles. Mientras que los Beatles fueron elogiados como los chicos buenos del pop, Jagger y los Rolling Stones deliberadamente caminaron por el camino de la rebelión, autodenominándose los chicos malos del rock. Sin embargo, por muy diferentes que fueran, los Beatles siguieron siendo el imponente monumento que Jagger se sintió obligado a superar. Esto alimentó una rivalidad brutal con Jagger, tratando constantemente de demostrar que los Rolling Stones eran más grandes, pero continuamente despreciados por Lennon. Mick una vez le advirtió a John Lennon sobre Allen Klein, el astuto manager, que luego causaría estragos los Beatles. No confíes él, advirtió Mick sin rodeos. Pero en lugar de hacer caso de ese consejo, Lennon hizo lo contrario. Invitó a Klein a una reunión organizada por el propio Mick. Esa fue la primera vez que Mick se sintió fríamente traicionado, convertido un tonto el mismo espacio donde había venido a ofrecer ayuda. Después de esa reunión, Mick se fue a casa y cortó todos los lazos profesionales con Lennon. La grieta se había formado y nunca sanaría. El desprecio de Lennon por Jagger apenas se ocultaba. Una famosa entrevista, cuando le preguntaron sobre los Rolling Stones, Lennon declaró rotundamente: «Creo que todo lo que hace Mick Jagger es una broma. Chunk 7 siempre está tratando de imitarnos, pero es solo una copia pálida». Aunque las palabras podrían haber estado teñidas de humor, apuñalaron profundamente el orgullo de Jagger. Lennon siempre creyó que los Rolling Stones eran solo una versión más rock and roll de los Beatles, carentes de originalidad y profundidad. Cuando Lennon se reunió con Yoko, Mick fue como si fuera borrado de su vida. Una visita. Mick dejó una nota: «Vivo al lado. Si quieres reunirte, solo llama». Pero John nunca devolvió la llamada. Mick recordaría más tarde amargamente: «Cuando Yoko regresó, fui catalogado como una mala influencia. Fui excluido, aislado». De un amigo leal, Mick se convirtió en un paria sin una palabra de explicación. Esta enemistad incluso se extendió a sus vidas personales. Una fiesta, Lennon se burló públicamente de la novia de Jagger, Marianne Faithfull, haciendo que Jagger viera con furia. Lennon a menudo hablaba mal de Jagger a sus espaldas, llamándolo un farsante obsesionado con la fama y el dinero. El odio no terminó con las palabras. Jagger y los Rolling Stones se esforzaron por producir música a la par o superior a la de los Beatles, lanzando álbumes como Beggar's Banquet y Let It Bleed.
Aunque los críticos elogiaron estas obras, Lennon se negó a reconocerlas y las desestimó como meras imitaciones. Otro punto álgido se produjo cuando Jagger se acercó a Yoko Ono, la esposa de Lennon, busca de consejos sobre su vida personal. Lennon se enfureció al escuchar esto, creyendo que Jagger estaba tratando de robarle a Yoko. Esa sospecha convirtió la ya amarga disputa a algo más oscuro y venenoso. Hubo intentos, superficiales y breves, de reconciliarse, pero la animosidad persistió. Lennon dejó el mundo demasiado pronto. Sin embargo, sus palabras mordaces persiguieron a Mick Jagger durante años. Jagger admitió una vez que siempre se sintió incómodo cerca de Lennon, porque Lennon tenía una confianza aterradora que Jagger nunca podría poseer. Una historia cuenta cómo una fiesta, Lennon le levantó el dedo medio a Jagger mientras hablaba. No fue solo un gesto grosero, fue una muestra cristalina del desprecio que Lennon albergaba por él. Número 2. Bob Dylan. Bob Dylan y John Lennon. Dos iconos de una generación, dos focos creativos. Una vez compartieron una relación compleja tejida de admiración, profunda influencia y competencia implacable. La era temprana de los Beatles, Lennon quedó cautivado por la poesía melancólica y la narración introspectiva de la composición de canciones de Dylan, algo que nunca había visto las canciones de amor simples y pegadizas de su propia banda. Dylan, con su profundidad lírica, toque personal y estilo cargado de metáforas, tuvo un profundo impacto en Lennon. Debido a esta influencia, Lennon comenzó a evolucionar, infundiendo su música con más realismo y alma. Canciones como In My Life y You've Got to Hide Your Love Away son claros marcadores de esta transformación artística. Chunk 8. Cada palabra hacía eco silenciosamente de la presencia de Dylan. Sin embargo, aunque Lennon pudo haber visto a Dylan como un mentor musical, la admiración no fue correspondida como se esperaba. Dylan, rebelde y ferozmente individualista, no estaba complacido de ver a una superestrella del pop como Lennon aparentemente copiando su estilo. Para Dylan, los Beatles seguían siendo los chicos limpios y adorables no aptos para el arenoso mundo underground que él gobernaba. Y en los 75, la tensión silenciosa entre los dos se hizo más obvia. El álbum Rubber Soul de los Beatles tenía fuertes huellas dylanescas, especialmente la canción Norwegian Wood, This Bird Has Flown, una balada acústica dolorosa con un espíritu narrativo inconfundiblemente al estilo Dylan. Lennon se estaba adentrando el territorio musical de Dylan, y a Dylan no le gustó. No se quedó callado. En 1966, Dylan contraatacó con la canción Fourth Time Around, del álbum Blonde on Blonde. No era solo una canción, era una burla calculada que imitaba la estructura melódica e incluso el tema de Norwegian Wood, pero con un sarcasmo mordaz. La letra era extraña, distante y distante, pero hervía a fuego lento con una corriente subterránea de tensión. Aquellos que prestaron mucha atención lo vieron por lo que era, un mensaje para Lennon. Dylan no lo veía como un igual creativo, solo una sombra que seguía detrás, y no se detuvo la grabación. Los rumores dicen que Dylan tocó la canción directamente para Lennon en una reunión privada. Un movimiento audaz e inflexible para Lennon, un hombre que se enorgullecía de su ingenio. Debe haber sido una bofetada musical fría y punzante. Se dijo que Lennon estaba desconcertado y conmocionado por la experiencia, sin saber si había sido jugueteado o atacado directamente por el mismo hombre que una vez idolatró. No siguió ninguna declaración pública, pero las fuentes afirman que Lennon abandonó ese encuentro aturdido y profundamente decepcionado. Las cosas solo empeoraron cuando Lennon se sumergió en el activismo político. Dylan, siempre escéptico de los lemas vacíos, vio a Lennon como un payaso político, usando imágenes contra la guerra para pulir su imagen. Una rara entrevista, Dylan dijo una vez: «John actúa como si tuviera toda la verdad, pero el mundo no es tan simple». Lennon tampoco se contuvo. Llamó a la fase de conversión cristiana de Dylan una broma vergonzosa, e incluso se burló de él la canción Serve Yourself,
una bofetada directa a la canción de Dylan Gotta Serve Somebody. Para Lennon, Dylan había traicionado el alma rebelde que una vez encarnó. Para Dylan, Lennon era un fraude, lleno de palabras, escaso de acción, escondiéndose para siempre detrás de una multitud para enmascarar la incertidumbre de su corazón. Una conversación privada. Dylan una vez se burló de que Lennon nunca entendió verdaderamente el silencio. Eso no fue solo un golpe. Chunk 9. Fue un vistazo a su división central. Dylan, introspectivo, tranquilo, desconfiado. Lennon, ruidoso, desafiante, un destructor de normas. Esa oposición fundamental hizo que fuera casi imposible para los dos verse alguna vez con sincero respeto. Número 1. Joni Mitchell. Aparentemente compañeros pioneros la cima del arte. Pero entre Joni Mitchell y John Lennon no había armonía. Por el contrario, cada encuentro desataba una tensión latente. El detonante, comentarios condescendientes no solicitados que Lennon hizo sobre la música de Mitchell. Comentarios que ella ni pidió ni quería escuchar. Se dice que su mayor enfrentamiento provino de una reunión donde Lennon hizo algunos comentarios bastante desagradables sobre la música de Mitchell. Joni relató una vez que su primera reunión durante una fiesta a Los Ángeles. Lennon entró a la habitación como un rey, regresando a su trono, sin saludar a nadie, ni siquiera esbozando una sonrisa. Se sentó, se volvió hacia ella con una mirada fría y preguntó: ¿Quién diablos eres tú para que todos sigan parloteando sobre tu música? Una pregunta que parecía casual, pero resumaba arrogancia hasta la médula. Joni se congeló por un segundo, esbozó una leve sonrisa y respondió: Soy alguien a quien no eres lo suficientemente sutil para entender. A partir de ese momento, estuvieron oficialmente lados opuestos del campo de batalla. El desprecio se hizo aún más evidente en el estudio. Una vez, mientras Joni estaba grabando Help Me, Lennon pasó por allí, asomó la cabeza y se burló. Esa voz es como una maestra de literatura desconsolada llorando sola. Todo el equipo se congeló. Joni continuó grabando, pero sus ojos ya no eran los de una poeta. Eran los ojos de una guerrera. Joni compartió una vez que John transmitía una energía dominante y opresiva. Siempre tenía que ser dueño de la habitación. Si no te sometías, te mordían. Y ella había sido mordida. No con dientes, sino con palabras lo suficientemente afiladas como para herir. Lennon una vez se burló de la música de Joni como canciones para personas demasiado asustadas para vivir honestamente. Un golpe directo al lirismo profundamente personal por el que era conocida. Ella no se quedó callada. Una entrevista con una revista canadiense, cuando le preguntaron sobre John Lennon, Joni dio una sola frase mordaz: El mejor para perder amigos también es el mejor para perderse a sí mismo. Esa cita se extendió rápidamente entre los artistas como una flecha clavada directamente, el corazón de la leyenda de Liverpool. Lennon sabía exactamente a quién iba dirigida, y era solo a él. Las cosas se intensificaron cuando Joni rechazó una invitación a colaborar de Yoko Ono 1976, una oferta indirecta del propio Lennon. Su mensaje, entregado a través de un amigo común, fue: No canto para curar a quienes una vez menospreciaron a las mujeres. Esa respuesta enterró cualquier posibilidad de reunión artística entre ellos para siempre. Chunk 10. Incluso tras bambalinas los premios Grammy de 1978, un testigo recordó un tenso encuentro entre Lennon y Joni. Él le dedicó una sonrisa burlona y dijo: Todavía pintando esas pequeñas acuarelas somnolientas. Joni respondió sin dudar: Al menos no escribo música para justificar mi propia locura. Fue un momento ardiente. La seguridad tuvo que intervenir rápidamente para evitar una escena mayor. John Lennon es aclamado como un genio musical, un símbolo de rebelión, pero también fue el centro de muchas controversias explosivas. Todas esas acusaciones pintan un retrato de un hombre profundamente complejo y difícil. Había un lado oscuro detrás del protagonismo.
¿O su brillantez simplemente brilló tan intensamente tan pronto que amenazó los egos de otros gigantes? ¿Qué piensas? ¿Admiras a esta leyenda de la música? Deja un comentario, comparte tus pensamientos y no olvides suscribirte al canal para no perderte más secretos trascendentales del mundo de la música legendaria. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos el próximo video.